Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 6 de mayo. Tiempo de Pascua, tiempo de profundizar nuestra fe, especialmente con los Hechos de los Apóstoles, que nos dice así en el texto de hoy. La palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo acababan su misión y se volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Manahén, que se habían criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados». Ayunaron, oraron, e imponiéndole las manos, los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como colaborador. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este acontecimiento que ya venimos hablando de la ciudad de Antioquía, de esta gran expansión misionera que hubo en esta ciudad? Expansión misionera que hizo posible el cambio cultural, porque ya no era solo judíos, sino que había griegos y romanos, y que justamente por eso se juntó y estuvieron trabajando un año Bernabé y Saulo, Pablo de Tarso. ¿Qué nos dice? Que esta comunidad fue la gran expansión de la fe a otras culturas, ya no solo a la judía. Pero no solo. Allí, ¿por qué tomamos el nombre de cristianos? Porque empezaron a traducir la palabra Mesías y entonces nos empezaron a llamar cristianos. Pero tanto se expandió por esta inmensa ciudad de Antioquía, la tercera ciudad del Imperio Romano, que empezaron a tener gente de profundidad que, como vemos acá, tienen distintos nombres y, lo que es más, distintas culturas, ¿no? El negro, uno que es de una cultura, otro que es de otro. Sin embargo, creció tanto la comunidad que en oración deciden enviar a Bernabé y a Saulo a una misión. Y esta es la primer misión, que después de Antioquía se expande la iglesia al mundo. Y justamente iluminados por el Espíritu Santo, eligen a Bernabé y Pablo, que habían misionado en Antioquía. Con esta fecundidad del Espíritu son enviados a misionar a Chipre, enviados, como les digo, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. O sea, la iglesia se abrió al mundo. ¿Qué nos dice 2000 años después, en esta realidad que nos toca de pandemia, de cuarentena, de cambio epocal, que ya sabemos que estamos en eso, de cambio de vida y de funcionalidad, porque nunca habíamos pasado, digamos, una pandemia así? ¿Qué nos está diciendo? Justamente nos presenta el cuestionamiento misionero. ¿Y por qué? Porque siempre nos cuestionamos, y yo lo presento a todas las comunidades y les pregunto, en contraste con nuestros hermanos separados. A ver, díganme, yo les pregunto en las comunidades: ¿los evangélicos visitan o no visitan la casa? Sí. ¿Los cristianos visitan o no visitan? No. O sea,
¿Quiénes son los que crecen? Los evangélicos, y los cristianos no. O sea, hemos perdido el espíritu misionero en nuestras comunidades, nos hemos cerrado. Sin embargo, yo que estuve y que estoy, digamos, en una comunicación también ecuménica, cuando hacemos los encuentros continentales de teología india, la cual yo promuevo, son encuentros ecuménicos. ¿Qué quiere decir? Que vienen de distintas iglesias, inclusive de distintas iglesias cristianas, pastores y pastoras, y nos reunimos. ¿Y qué es lo que me hicieron reflexionar ellos? Cuando estuve dialogando con una pastora, ella me decía: ustedes los católicos siempre 2 pasos adelante nuestro. A mí me asombró, le digo, ¿pero cómo? Si en realidad nuestras mismas comunidades dicen que ustedes misionan, visitan todas las casas y nosotros no. Ella me dice: no es así. Ustedes siempre van 2 pasos adelante nuestro. ¿Y por qué?, le dije yo. Y fíjese, a ver, dígame, ¿usted dónde vive? En esos momentos yo estaba en la selva amazónica. Y entonces yo le dije: mire, yo vivo a 1 hora de avión o 2 días en canoa. Para la primera comunidad que atiendo, Quichua. Para la segunda comunidad, Achuar, otra media hora de avión o 2 días más en canoa para poder llegar. Ese era el viaje que yo hacía. Ella me dijo: ve, yo ahí no puedo llegar, porque yo tengo familia, tengo hijos, no puedo llegar donde está usted. Y para que nosotros lleguemos a donde está usted, van a pasar años. Ustedes van a estar evangelizando, y cuando nosotros lleguemos ya van a estar evangelizados por ustedes. Por eso le decía, ustedes están siempre 2 pasos adelante nuestro en la misión. Y entonces ahí me cuestionó. ¿Por qué? Porque vi que esa es real, el acontecimiento que sucede en América Latina. ¿Y por qué? Porque no sé si ustedes saben que yo caminé peregrinando con la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipula 5 años a pie desde México hasta Argentina. Entonces visité todas las culturas a pie, entonces pasé por lugares inclusive muy duros, de guerra, de guerrilla. ¿Y qué es lo que sí tengo que decir? Que lo que dijo esta pastora es cierto. En los peores lugares de Latinoamérica, en lugares olvidados, lejanos o desiertos, inalcanzables en comunidades indígenas, un sacerdote o una religiosa están ahí, con ellos, inculturados. Lo que pasa que suele suceder que esos sacerdotes o religiosas, porque también muchas religiosas están en esos lugares, son religiosas y sacerdotes olvidados, porque están muy lejos de las ciudades. Y entonces los medios de comunicación no llegan. Pero esos misioneros están ahí. ¿Y cuál es el desafío de hoy frente a lo que hablábamos de Antioquía? Hoy resulta que en las comunidades indígenas más alejadas encontramos una fe profunda. Y en las ciudades cosmopolitas, cuanto más grande la ciudad, más cuesta la religiosidad. O sea, hoy el desafío es al revés de lo que pasó en Antioquía, de cuando nosotros nacimos. El desafío más fuerte está, como dijo el Papa Francisco, en las periferias de las ciudades. Desafío de hoy. Y yo digo desafío porque no es pensar en depresiones, decir, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, o con la melancolía decir, antes era más misionero que ahora. No, señor, seguimos siendo misioneros. El tema es cómo enfrentar esta realidad de pandemia, de globalización, de cambio epocal. ¿Cómo enfrentamos el espíritu misionero? ¿Qué espíritu misionero tenemos? ¿Y qué mejor lugar y tiempo que una cuarentena? Que estar en nuestras casas, en familia, cuestionándonos nuestro sentido de la vida y nuestro ser misionero. ¡Qué desafío para todos nosotros! Por eso se los presento a ustedes. Ese es nuestro desafío de hoy.
que el espíritu de Pablo y Bernabé nos ilumine en este cambio epocal. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.